Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Tip Histórico. Por favor, no dejes de suscribirte a mi canal acá debajo si te gusta el contenido que comparto y si pensás que en algún momento te he enseñado algo. En el día de hoy vamos a hablar de unos de los temas más asombrosos y maravillosos que tiene, en mi opinión, la historia antigua, que es nada más ni nada menos que las poligriegas. Sí, así como escuchaste. Hoy vamos a estar hablando de la Grecia clásica. Lo primero que tenemos que saber cuando hablamos de la Grecia clásica, a diferencia de otros países que estaban surgiendo en ese momento, es que Grecia no tenía una nación unificada ni una organización política centralizada. ¿Qué quiero decir con esto? El territorio griego estaba dividido en las famosas polis griegas. ¿Qué son las polis? Muy sencillo, son ciudades-estado, independientes las unas de las otras, solamente van a compartir el dialecto y la religión. Además, cada una de ellas tiene sus propias leyes, gobernantes, códigos de convivencia, tradiciones, costumbres. Es decir, estas polis, que serán centros urbanos, serán independientes las unas de las otras sin responder a un gobierno centralizado. No es que todas estaban unificadas bajo el poder de un rey, de un zar, o de un sultán, o de un monarca, o de un faraón como en el Antiguo Egipto. Todo lo contrario, cada una de ellas era autónoma. Y en el momento de mayor esplendor de la Grecia clásica se dice que había hasta más de 200 polis. Si hablamos de Grecia tenemos que hablar de fragmentación política, porque después de todo no había unidad política. Cada polis, que como verás en las imágenes, tenían sus propias partes, es decir, cada polis tenía una acrópolis, que vendría a ser algo parecido a un palacio de gobierno o al palacio municipal. Tenía el ágora, que es esta plaza pública bastante grande donde se llevaban a cabo las reuniones vecinales y se debatían asuntos públicos. Por supuesto que contaba cada polis con sus campos cultivables, los barrios de comercio y viviendas, los bosques y también las calles para transitar y demás. El gobierno de las polis estaba en manos de diferentes reyes o diferentes personas que tenían títulos nobiliarios. O sea que acá vamos a hablar de la nobleza. ¿Quiénes eran la nobleza? Estaba integrada por jefes de familias que eran terratenientes y que tenían muchas extensiones de tierra. Solamente ellos podían intervenir en la vida política y ocupar cargos en el gobierno de la polis. Es decir, que únicamente los aristocráticos y los nobles van a tener acceso a cargos públicos de poder. También a los griegos se los conoce como helenos. ¿Por qué helenos? Porque así recibía en la antigüedad el nombre de la cultura griega. Ahora me gustaría hablar con ustedes sobre el gran mito, que en realidad de mito no tiene nada porque está comprobado históricamente que sí sucedió, del famoso caballo de Troya, la famosa guerra troyana. Alrededor de 1450 a.C., los aqueos invadieron y conquistaron Creta, y ahí se armó la catombe total, porque empiezan a controlar el comercio de una gran zona del mar Mediterráneo oriental, comprendida entre los puestos costeros de Siria, Palestina, hasta la isla que actualmente pertenece a Italia, llamada Sicilia, y el sur de toda la península itálica. No nos olvidemos que el mar Mediterráneo es el mar más grande del mundo y el que controla sus mares, rutas marítimas y puntos de comercio, y también los puertos, controlan una gran cantidad de riquezas y por ende de poder. Y el poder que va a quedar en manos de los aqueos no va a tardar en despertar la guerra. Hay un mito de que la guerra de Troya comienza porque Helena, la bella, maravillosa y seductora reina, deja a su esposo para huir con Paris, este soldado más joven y mucho más bonito, representado por Orlando Bloom en la última película donde también está Brad Pitt. Si no la vieron, mírenla, es una película maravillosa, muy bien reconstruida y fidedigna, mitológicamente hablando, muy, muy real. Sin embargo, esto no es nada más que un mito. Es decir, existieron Helena, existieron Paris y existió Menelao, que es el rey, el esposo de Helena, del que Helena huye. Sin embargo, la verdadera razón de la guerra siempre va a ser por dinero y por poder. No tiene que ver mucho el amor en esto. Lamento si les estoy rompiendo la idea de lo romántico, pero la verdad que la guerra empieza por problemas económicos, desde luego como la mayoría de las guerras de la humanidad. Sí, ya sé lo que te estás preguntando, ¿cómo termina la guerra? Y bueno, y acá tenemos que hablar del famoso caballo de Troya, ¿no es cierto? La guerra termina cuando los aqueos invaden Troya, la destruyen tras 10 largos y terribles años de guerra, batallas y asedio. ¿Por qué se difunde tanto entonces la idea de que la guerra de Troya empezó porque Helena deja a su esposo, el rey Menelao, y se va con París?
por la mitología griega, gracias a los textos Ilíada y Odisea de Homero, escritor griego que nos ha dejado al mundo occidental los dos pilares de su literatura. Sin embargo, esta visión, esta versión de los hechos, por decirlo de alguna manera, es la más difundida, pero no necesariamente es la correcta. Sí, este famoso caballo de Troya del que seguramente escuchaste hablar, los griegos le hicieron creer a los troyanos que era un regalo del dios Poseidón para Atenea. Los troyanos, incrédulos, aceptan abrir las puertas de su amurallada ciudad Troya, dejando ingresar este caballo de madera colosal, muy grande, sin saber que en realidad el regalo no tenía nada, sino que adentro contenía guerreros griegos que durante la noche, mientras los troyanos descansaban, dormían, ¿sí? Los troyanos salieron a hurtadillas de este caballo y arrasaron con la ciudad de Troya, le prendieron fuego y asesinaron a gran parte de su población. Y de ahí proviene la famosa frase Arde Troya. Arde Troya justamente hace referencia a esta noche caótica, infernal, ¿sí? De tanta muerte y violencia que dio fin a esta famosa guerra. No solamente en Atenas nació la democracia, demos, pueblo, cracia, gobierno, es decir, el gobierno del pueblo, esa forma de gobierno que tenemos la mayoría de los poderes, de los países, actualmente en el 2021, sino que también es la tierra donde surgió la filosofía de la mano de los presocráticos. Y como si esto fuera poco también, ¿sí? En la antigua Grecia nació lo que conocemos hoy formalmente como el teatro. Ahora, no nos confundamos, que la democracia, es decir, elegir a nuestros representantes a través del voto, era muy diferente en la antigua Atenas que ahora. Por ejemplo, para poder votar en la antigua Atenas tenías que ser sí o sí varón, por supuesto dejando de lado a todas las mujeres, y haber nacido en Atenas. Y además, no ser esclavo. Y además, que tu madre y tu padre también sean ciudadanos atenienses, nacidos en Atenas. Como te podrás imaginar, esto deja por fuera a una gran cantidad de personas que vivían en Atenas. Los requisitos los vuelvo a enumerar: ateniense, varón, mayor de edad y de madre de padre ateniense. No podía ser esclavo, desde luego. Entonces la democracia estaba reducida a un grupo bastante minoritario. Respecto a la filosofía, ¿qué no se puede decir? A ver, si hablamos de filosofía, no podemos dejar de hablar de los grandes Sócrates, Platón, Aristóteles. Estos nombres te suenan, estoy segura que sí, porque son los famosos atenienses que le darán forma a gran parte de la filosofía que conocemos hoy en día. La filosofía, que significa amor por la sabiduría, es nada más ni nada menos que formular preguntas, interrogantes, que no necesariamente tienen respuesta, pero que son muy interesantes de plantearnos. Y el teatro, uno de los grandes artes, una de las grandes y maravillosas maneras que tenemos los seres humanos de expresar nuestros sentimientos y pensamientos. El teatro, el drama y la comedia, que eran los únicos dos géneros que existían en la antigua Atenas, nos dejaron hoy por hoy ese famoso icono de las dos máscaras, la triste y la feliz. ¿Sí? Justamente las personas, los actores que llevaban a cabo estas representaciones teatrales en los anfiteatros eran varones, las mujeres no podían actuar, es decir, que había solo actores, no actrices, siempre representando diferentes roles. Desde luego, las mujeres estaban representadas por varones y siempre escondiéndose detrás de una cara, de una máscara, ¿sí? Para no mostrar el verdadero rostro. El teatro llegó para quedarse, es uno de los grandes entretenimientos inclusive hoy en el siglo XXI, y es otro de los inventos que se le debemos a los griegos. ¿Y por qué hablamos tanto de Atenas? Bueno, tenés que conocer la historia, porque si Atenas fue tan importante y lo sigue siendo tanto que es hoy actualmente la capital de Grecia, es por esto. La Liga de Delos. ¿Alguna vez escuchaste hablar de esto? Bueno, la Liga de Delos, por supuesto, alentó el crecimiento y el poder político de Atenas. Fue creada en el año 477 a.C. y estaba integrada por más de 150 polis que aportaban guita, dinero, que era administrada primero por Delos y más tarde, una polis Delos, y más tarde por Atenas. ¿Este dinero para qué se usaba? Porque imagínate que era bastante. Se utilizaba para mantener una flota común que cuidaba, patrullaba las aguas de nada más ni nada menos que el mar Egeo, uno de los mares que baña las costas de Grecia. Es decir, que a través de la Liga de Delos, Atenas propone ser la cuidadora de las fronteras marítimas, recaudar dinero a modo de impuestos y de esta manera empezar a ser un poquito ama, dueña y señora de las demás polis griegas. Si bien todas tenían igual orden de importancia y de mérito, es de saber que Atenas siempre tuvo cierto predominio por sobre las demás.
No nos olvidemos que en este contexto Atenas lideró la liberación de las ciudades griegas del Asia Menor de la dominación persa. Bajo este contexto de la Liga de Delos, Atenas peleó contra el imperio persa que se quería adueñar de las polis griegas y lo venció. Y de esta manera queda como una gran protectora, si se quiere, o una de las polis con mayor poder junto con Esparta. Después de esta victoria, Atenas empezó a administrar los recursos económicos de la Liga de Delos, haciéndose y convirtiéndose en la polis más poderosa y también, desde luego, la que tenía más riquezas. Esparta, sí, llegó el momento de Esparta. ¿Por qué es tan conocida y tan famosa junto con Atenas? Bueno, sin lugar a dudas, el cine de Hollywood tiene bastante que ver con todas las películas y series que ha recreado en los últimos años. Pero la realidad es que los espartanos educaban para la obediencia, educaban guerreros, porque eran una polis muy guerrera. A diferencia de Atenas, que tenía como forma de gobierno una democracia, los espartanos tenían una monarquía. Y es bastante conocida, por ejemplo, la historia de Leónidas, que se enfrentó contra los persas en la batalla de las Termófilas en el contexto de las guerras médicas, cuando los griegos confundían a los persas con los medos. De ahí viene el nombre de guerras médicas. Leónidas fallece en la batalla de las Termófilas, es decir, que los espartanos pierden en esta batalla, pero no la guerra, porque finalmente las guerras médicas serán ganadas por los griegos, cuando Esparta consigue apoyo militar de las otras polis. Ahora bien, ¿por qué es particular el caso de Esparta? Bueno, porque ellos educaban para la obediencia. A la edad de 7 años los niños eran separados de sus familias, eran mandados a un entrenamiento militar para que de esta manera comenzaran a estudiar, entrenar y de esa forma capacitarse para un posible enfrentamiento o batalla. Y siguiendo con el caso de Esparta, no quiero dejar de analizar el gran uniforme que tenían sus guerreros. ¿Sí? Cuando vemos en pantalla, acá tenemos estos impecables soldados, estos impecables guerreros espartanos, con su escudo, con su lanza y por supuesto la espada, no podía faltar, como también las grebas que protegían sus piernas, la coraza que protegía el torso y ese yelmo que es una especie de casco con penacho les daba diferentes rangos militares. Y a diferencia de otras polis griegas o a diferencia de otros países de ese periodo, el casco de los espartanos también les protegía la nariz y parte del rostro, ¿no es cierto? Si nos fijamos bien en la imagen, es cabeza y rostro también. Algo muy interesante, pero de lo que se sabe muy poco respecto a Esparta, es sobre su compleja sociedad. Habían 3 grupos para comenzar, es decir, había 3 clases sociales bien diferenciadas, y son estas, mira, te las muestro. Por un lado tenemos los iguales, que eran, digamos, las clases altas, eran los espartanos descendientes de los guerreros fundadores, ¿sí? Es decir, eran los únicos considerados ciudadanos, es decir, los únicos que tenían derechos políticos. Las mujeres de este grupo carecían de derechos. Volvemos a esto de que las mujeres en el periodo antiguo no tenían la libertad ni los privilegios, ni muchísimo menos los derechos de los que se gozaban los varones. Esto no solamente sucederá en Esparta, como vimos anteriormente en Atenas, las mujeres no votaban. Por otro lado, el segundo grupo, tenemos a los ilotas. Eran descendientes de los pueblos conquistados de los dorios, los primeros espartanos. No tenían libertad, pero a la vez no eran esclavos, sino siervos que pertenecían al Estado. Y de esta forma el Estado los repartía para que trabajaban sus tierras. Los ilotas vendrían a ser como la clase humilde, se quedaban con una pequeña parte de lo que sí producían y el resto, la mayor parte de lo que producían, era entregado a, ¿qué opinas? A las clases altas, a los llamados iguales, ¿sí? Que eran los aristocráticos, por decirlo de alguna manera. Y llegamos al tercer y último grupo de los espartanos, que son nada más ni nada menos que los periecos. Eran descendientes de las comunidades que no tuvieron ni pusieron resistencia a la dominación impuesta por los dorios, los primeros guerreros espartanos. Sí, eran libres, pero no tenían los derechos políticos que tenían los iguales, es decir, los aristócratas. Es decir, que tampoco podían participar del gobierno de Esparta. ¿A qué se dedicaban los periecos? Bueno, se dedicaban al comercio, artesanías, es decir, junto con los ilotas era la clase media-baja. A ver, sobre Grecia clásica, es decir, sobre la antigua Grecia, como también de Egipto, Roma, de los sumerios, de los persas, podríamos estar hablando todo el día y toda la noche. La realidad es que no existe video que alcance a sintetizar todo el contenido histórico y mitológico que existe alrededor de estos temas. Traté de ser lo más sintética posible para poder brindarte una información concreta y rápida. Si te gustó este video que hice, por favor no dejes de darle like acá debajo y de compartirlo con quien vos consideres que necesita saber esto. Nos vemos y hasta la próxima producción de Tip Histórico. ¡Chao!